polvo y paja. Bueno, vamos a repasar algunas de las cuestiones que preceden a este pronunciamiento de la Corte, que insistimos, no se sabe cómo va a ser. Hay un anticipo, hay indicios, hay algunos trascendidos, pero hasta ahora no hay ninguna sentencia de un presidente constitucional que tenga una condena firme por corrupción en toda la historia argentina. Ha habido un montón de casos donde hubo, pero nunca llegó a la instancia de ser condenada a la Corte. Recordemos que Menem murió con causas de revisión en la Corte Suprema de Justicia. Otro de los temas para tener en cuenta es que si se confirma que la Corte rechaza las objeciones que se han hecho y deja firme la sentencia respecto a la causa de vialidad, Cristina debería estar en prisión, que por la edad la puede cumplir en forma domiciliaria, y no puede ocupar cargos públicos, por lo tanto no puede ser candidata. El tema de los fueros recién regirían cuando ella, si se presenta como candidata de la provincia de Buenos Aires, que obviamente no se va a poder inscribir si ese fallo se convalida antes, pero recién regiría si en caso de ser electa después del 7 de septiembre, con lo cual falta realmente mucho. Y después, obviamente, la legislatura le puede sacar los fueros para que se rija el fallo. Bueno, hay una larga historia detrás de esta condena de Cristina, que empieza allá por 2008, cuando estaba en el apogeo el kirchnerismo, hay que ubicarnos en ese momento. Cristina había llegado a la presidencia después del primer mandato de Néstor Kirchner, y le hace una denuncia que fue Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito del matrimonio, y a partir de allí se van dando una serie de causas. Y fíjense en la historia, la particularidad. La causa de vialidad es una de las partes de por lo menos 10 o 12 causas de corrupción que todas están entrelazadas y todas tienen una matriz común, que es la ambición del matrimonio Kirchner de acumular dinero, de usar el poder para acumular dinero, para enriquecerse personalmente y para, obviamente, desarrollar su proyecto político. Más o menos todas coinciden. Pero con esta particularidad, vialidad no es la causa más importante. Es justamente una pieza más del eslabón de corrupción, que simplemente como que fue de las causas que logró avanzar en esta maraña de recursos y demás que se plantean a este nivel. Demoró una larga cantidad de años todo el proceso, pero insisto, no es la causa más importante. ¿Pero de qué habla esta causa? Bueno, es muy larga, es muy compleja, pero centralmente de lo que habla es el rol de Lázaro Báez, un amigo de Néstor Kirchner, un cajero de un banco de la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, clase media casi tirando a baja. Hemos mostrado alguna vez la casa donde vivía Lázaro Báez, sí, que termina constituyéndose en testaferro de los Kirchner y al cual, cuando llegan a la presidencia de la Nación, le entregan la mayoría de la obra pública que se hacía con sobreprecio, que tenía demora injustificada y que muchas de esas no se terminaban. Con ese dinero plantea otra serie de causas, como la de los sauces, la de Oil, la de OTESUR, donde allí, en esas causas, lo que se debe investigar es, con ese dinero que obtenía, cómo Báez se la ingeniaba para devolvérselo y que volviera a poder de los Kirchner y ejerciendo este rol, como decíamos, de testaferro. Estas causas obviamente son lo que sigue, que irán siendo investigadas en la justicia. Pero las causas más complejas, la que seguramente va a saber cuándo llegará a juicio y que habla de la matriz de corrupción del kirchnerismo, es justamente la causa de los cuadernos. Es cómo la obra pública servía para hacer fortuna de empresarios, cómo se apropiaban ellos de las empresas, cómo en lugar de licitar eran las empresas de los amigos, de las empresas propias para hacer la obra pública. Obviamente, fíjense que Cristina probablemente tenga una sentencia firme en la causa menos importante y que en algún momento tengamos el juicio de los cuadernos, pero vaya a saber en cuánto tiempo. De todas formas, Roberto, más allá de que es la menos importante, lo que significa para un país que una presidenta, incluso por esa causa que quizás no es la que explique esta matriz de corrupción, simbólicamente es muy fuerte. Estamos hablando de que va a ser la primera presidencia que podría la primera expresidenta que podría terminar con una sentencia firme por corrupción. Sí, exactamente. Obviamente un valor simbólico muy alto en una gestión donde demostró. Me parece que lo que generó el kirchnerismo fue mostrarle a la sociedad los efectos concretos de la corrupción, que ya lo habíamos vivido con el menemismo. Pero el kirchnerismo, fundamentalmente en la tragedia de 11, antes había sido la de Cromañón, donde mostró que la corrupción puede matar.
Y eso me parece fue la conclusión más importante. Félix Lonigro, constitucionalista, está con nosotros. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Bueno, buen día, ¿cómo les va? En su larga experiencia de constitucionalista, ¿le había tocado estar frente a casos de esta naturaleza? ¿Que hay un antes y un después de lo que estamos hablando ahora? Sí, claro, porque es impactante que alguien que ha gobernado el país, Cristina Fernández está en el lote de 4 o 5 mandatarios que han gobernado más de una vez. Hay que empezar Roca, Irigoyen, Perón 3 veces, Menem y Cristina Fernández. Indudablemente que una persona que ha ejercido el poder durante 8 años y 4 como vicepresidente, además antes diputada, senadora nacional, haya utilizado los recursos públicos para enriquecerse, ella, su familia y demás, es impactante. Y ahora, el impacto que podría producir Cristina Fernández detenida, porque esa imagen la vamos a ver, más allá de que después ella haga una prisión domiciliaria, es directamente proporcional con el desfalco justamente que ha cometido con los recursos públicos. Lo que es un verdadero milagro es que con la catarata de pruebas y la contundencia de las pruebas, todavía haya un sector de la población que cree que todo esto es un invento. La verdad es que ahí es donde se puede verificar qué perfección ha tenido ese relato que construido prolijamente durante tantos años, que ha lavado cerebros, que ha generado fanatismo, y que justamente lo que ha hecho es que alguna gente no pueda ver precisamente todo esto, que no lo pueda entender, que no lo pueda creer, y es difícil de creer, lo reconocemos, pero ha pasado. Doctor, y entonces ahora se genera todo este impacto social, ¿no? en ese mismo sentido, lo que usted dice explicaría que Cristina pueda poner en una misma oración la palabra dignidad con estar presa, que hoy para su discurso estar presa significa ser digna. Exactamente. Hay allí una clara demostración de cómo se manejan los términos de un modo caprichoso, de un modo antojadizo, porque justamente ella, que se ha apoderado, ella y el kirchnerismo en general, que se ha apoderado de términos como por ejemplo derechos humanos, garantías, ahora se apodera de la palabra dignidad, porque para cualquier persona estar detenido es precisamente lo contrario, es un certificado de vergüenza, es un certificado de indignidad, pero para ella la dignidad es ir presa. Obviamente todo el séquito de aplaudidores y de fanáticos van a ir en el mismo sentido, entonces es velato, no nos vamos a... Es como escuchar una canción, ¿no? Uno escucha una canción y le dice, bueno, el autor ha tenido que forzar palabras para que le cierre la rima, que a veces el español, el idioma, bueno, no cuaja mucho en los temas musicales. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Usan los términos como quieren y para ella, dignidad es estar presa por haber robado. Realmente insólito, ¿no? Ahora, doctor Lonigro, vamos a lo concreto de lo que significa el fallo de la Corte cuando se produzca. A ver, ¿qué chances tiene Cristina de eludir la acción de la justicia, e incluso desde el punto de vista de la justicia electoral en Buenos Aires? No tiene ninguna chance. Vamos a hacer una imagen. Cristina Fernández ha sido pescada, ¿no? Como un pescado, como un pez al que prende el anzuelo y que está saliendo. ¿Qué es lo que hace el pescado? Aletea, se mueve, se resiste. Bueno, acá pasa lo mismo. La sentencia va a quedar firme, seguramente, y va a haber aleteos. Esos aleteos tendrán que ver con la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Justicia, lo va a intentar, eso no va a frenar ni va a suspender la sentencia firme que deje la Corte, va a intentar ir a la Cámara Nacional Electoral para pedirle al juez, miren el apellido que les voy a decir, Ramos Padilla, digo, para pedirle al juez electoral de la provincia de Buenos Aires que entienda, que interprete que ella tiene fueros desde el momento en el que dijo que iba a ser candidata. Alucinante, cuando claramente la Constitución, en el artículo 69, le otorga la inmunidad de arresto desde el día de la elección. No hay mucho que interpretar.
pero ella lo va a intentar. Y lo va a intentar y va a montar sobre ese intento un relato que no va a poder ya expandir a través de actos, porque este de anoche fue el último. No va a poder hacerlo de ese modo, pero va a haber un coro de angelados aplaudidores que sostengan ese discurso, que ella está proscripta, que ella está, que es el Laufer, inhabilitada arbitrariamente. Todo eso lo vamos a escuchar varios días. Pero bueno, es lo que hay. Le hago dos preguntas en una en relación al fallo de la Corte. Primero, ¿por qué ahora? La Corte podría elegir dilatarlo a esto. ¿Por qué en este momento se está dando? Y la segunda es, ¿por qué hay información previa? ¿No debería ser algo mucho más reservado? ¿Por qué estamos tan seguros de que esto va a salir? A ver, la información, las filtraciones son a veces inevitables. Las noticias, hay seres humanos de por medio, la Corte no es solamente 3 jueces, sí. Hay toda una estructura, hay empleados, hay asesores, hay informantes, hay gente que se entera de cosas y las dice, el periodismo las potencia y las multiplica por millones. Esto ha pasado siempre, ha pasado con el Plan Austral, ha pasado con la convertibilidad. Es difícil que se conserve allí un secreto. Esto no es de ahora. ¿Por qué la Corte, por qué se sabe que es la condena? Yo creo que es como decía recién, está la contundencia, que es difícil creer, más allá de este expediente en particular, vamos a suponer que no existiera la causa vialidad, o por lo menos que estuviera todavía en un estadio previo. Acá ya hace rato que se sabe que el kirchnerismo es el más fiel reflejo y ha sido el más fiel reflejo de la corrupción. Todo el mundo se ve venir una condena, porque no solamente por este expediente, por tantos otros, por la capacidad económica de gente que se ha dedicado solo a la función pública. En fin, creo que hay una percepción, simplemente eso, una percepción social de que es justa una condena. Y después, ¿por qué ahora? Bueno, ya eso es difícil. Fíjense ustedes que Cristina Fernández tiene, que la Corte tiene en su poder hace cuánto tiempo la causa por el tema de las jubilaciones de privilegio, sí, de Cristina Fernández. Y bueno, y elige guardarla, y elige no pronunciarse, y es de difícil ponderación los tiempos de la Corte, por qué a veces se demoran, por qué a veces salen rápido. A veces la Corte se hace eco de un clamor popular. Una expresidente que, a ver, no nos olvidemos nunca, los jueces de la Corte ni los jueces en general son robots. Entonces, son seres humanos que han sido el año pasado objeto de humillaciones, del año pasado, del anterior, ¿no? Cuando cuando Alberto Fernández estaba allí, la intención de removerlos a todos, han sido objetos de todo tipo de agresiones. Son seres humanos. Ha ido Mena, no sé si ustedes se acuerdan del secretario de Justicia, sí, a decirles en la cara un montón de cosas, y los tipos impávidos escuchándolo. Y la pregunta es, cuando ellos escuchaban todo eso, ¿estaban relajados como si estuvieran sentados en el Caribe, o la presión arterial, la sangre les bullía por dentro? Bueno, todo eso va generando, todo ese ataque, toda esa agresión a los jueces y demás, va generando un estado de conciencia en el que los jueces en algún momento explotan y dicen, bueno, tenemos que hacer equilibrio entre administrar justicia y a su vez tener la frialdad de no dejarnos llevar por todos estos ataques y demás. Tal vez en el tiempo haya estado el reflejo de esa bronca, ¿no es cierto? Y bueno, y es el momento de decir, Cristina Fernández queda fuera de la carrera. Pero, ¿eso por qué es? ¿Porque los jueces dictan esta sentencia por revancha? No, la sentencia la dictó el Tribunal Oral Federal, la Cámara de Casación, las pruebas pasaron por ahí, sí, los jueces fueron designados en la época de Cristina, o sea, y el fiscal también. La realidad es que los jueces acá de la Corte lo que están haciendo es decir, mira vos, ahora soy yo el que decide cuándo, después de todo lo que hiciste con nosotros. Así es. Acá va, te la devuelvo.
Félix Logriño, gracias por atendernos, muy atento. Gracias. Por favor. Muy un amable, placer. gracias. Bueno, Hay un ahí punto está. también que, bueno, ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Pero, ¿qué persona que está en el poder le puede dejar en una caja de ahorro o de seguridad, no sé, a sus hijos 5 millones de dólares a cada uno? ¿Te acordás que esa fue la cifra que le dejaron a la hija de Cristina y al hijo? 5 millones de dólares. Sí, cuando la actividad ¿De dónde pública saca esa- esto fue... Claro. Pero mira, ahí plantea una cosa, lo deslizaba recién lo negro, y que me parece lo más interesante de lo que puede llegar a ocurrir y de este caso. Porque no es una condena contra Cristina, es una advertencia a toda la dirigencia política. Es una señal que se le da también al presidente Milei y a los otros expresidentes. Y, ojo, o sea, no vale todo. Lo hemos visto. Digamos, nosotros conocemos en Córdoba, el caso mío, de Lalo, que hace casi que desde que volvió la democracia que ejercemos el periodismo. Dirigentes políticos, hay algunos como el caso de Oscar González, que está siendo enjuiciado por eso, pero hay un montón de casos que es imposible, pero imposible que puedan justificar el estatus de vida que tienen, el patrimonio que tienen, con los ingresos que han tenido como funcionarios públicos. No hay forma. 3, 4, 5 millones de pesos que sea el sueldo hoy de ministro, de funcionario, de secretario de Estado, No hay forma. con el pasar que tienen. No hay ninguna forma. Ninguna. Ahora, me parece que una advertencia va a decir, che, si a Cristina la condenaron más allá de todas las valoraciones que hagan, ¿cómo no pueden condenar, no sé, a un secretario, a un ministro, a un gobernador, a un intendente de una provincia? Ya condenaron a un gobernador de una provincia, a Uribarri. La justicia de Córdoba no, la justicia de Córdoba hoy, pobre, es menos que un apéndice del poder político. Pero en algún día pueden cambiar los jueces en Córdoba y tomar nota de cómo se investiga la corrupción. Claro. O puede cambiar el poder del lugar. No, cuando cambie el poder del lugar seguramente las cosas van a cambiar, ¿no? Pero con estos pusilánimes que tenemos hoy en la justicia de Córdoba no van a cambiar porque están adormecidos, no tienen ni idea cómo investigar una causa de corrupción. Pero cuando alguna vez pase, me parece que más de uno, cuando el fallo de Cristina sea, no solo del peronismo, de los distintos espacios políticos, va... ¿Se acuerdan del viejo refrán? Cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pon las tuyas a remojar. Sí. Parece que alguno va a tener que poner la barba en remojo. ¿Y por qué en este contexto, Roberto, no le interesa tanto al gobierno, no está apurado el gobierno nacional, el gobierno de Porque Milei, no en le que esto sirve por una salga? cuestión de estrategia electoral que Cristina sea condenada, le sirve más. En el juego chiquito de la política le sirve más que Cristina esté libre. En el ring. realmente. En el ring. que se Que vuelva esté en el para ring, claro, enfrentarlos. que esté en el ring. Y creo que la misma Cristina lo dijo incluso, yo quiero estar compitiendo y si me prefieren, derrótenme en las urnas. Y ya la han derrotado en las Sí, urnas. en las Ya urnas. le han ganado en las Ya urnas en perdió Buenos varias Aires. veces. Le ganó Bullrich, Esteban, ¿no? Bueno, antes de Bueno. brindar, Bueno. Silvia, mostranos algo lindo. Antes del brindis, para ir armando la agenda de